Hay un momento antes del abrazo, ese espacio silencioso donde el pecho se tensa apenas, donde las manos parecen adelantarse pero algo dentro te detiene, como si una corriente invisible cruzara entre tu impulso y tu cuerpo. Ese deseo de cerrar la distancia, de envolverla con tus brazos como si fuera un salvavidas capaz de unir las grietas que llevas por dentro, nace urgente, crudo, casi desesperado. Pero aún así te contienes, respiras, y en ese pequeño lapso un susurro interno dice, quizá no ahora, quizá esta vez no. Es extraño como algo tan simple como un abrazo puede concentrar el peso de todos los temores que arrastramos, de todos los anhelos silenciados, de todo lo que nunca nos atrevimos a pronunciar. Esa pausa entre querer y actuar abre un umbral hacia un territorio que evitamos visitar, el lugar donde viven nuestras heridas ocultas, las sombras heredadas de viejos patrones que aún no alcanzamos a descifrar. Porque tal vez el abrazo no se trata solo de cercanía, sino de lo que hay debajo, de la historia no contada, de los quiebres invisibles que cargamos en la piel. A veces contenerse no significa rechazo, sino supervivencia. Es escuchar el eco de dolores antiguos recorriendo la sangre, advirtiéndote que esa cercanía podría traer un precio para el que todavía no estás preparado. Esa duda aparece como un reflejo profundo, como si tu cuerpo recordara una y otra vez la sensación de extender la mano y recibir a cambio solo aire frío o silencio. Entonces, el abrazo deja de ser un gesto y se convierte en una pregunta. ¿Puedo confiar en este instante? ¿Puedo confiar en mí mismo? En algún rincón sabes que ese impulso de acercarte no es solo físico. Es un intento desesperado de recuperar conexión, de demostrarte que mereces ser visto, sostenido, amado. Pero el miedo que late debajo es más denso que el deseo, miedo a ser devorado por expectativas ajenas, a perder los límites que tanto te han costado construir. A quedar tan expuesto que desaparezcas dentro de sus brazos sin poder encontrarte de nuevo. Es un baile entre el anhelo y la contención, y casi siempre vence la contención porque es más segura, porque es más fácil cargar con el vacío que arriesgarse a un nuevo dolor. Cuando decides no abrazarla, incluso queriendo hacerlo, no es falta de sentimiento, es tu corazón tratando de protegerse del desborde. Y duele, porque la duda se siente como una traición a tu propia necesidad. Esa pausa no es solo un instante, es un espejo que refleja un cúmulo de patrones sin resolver, cadenas invisibles que vienen de la infancia, de momentos en que el cariño era condicional. En que la cercanía significaba renunciar a ti, en que la vulnerabilidad era castigada. Y esas cadenas se tensan cuando la intimidad se aproxima, recordándote que amar es tan hermoso como peligroso. La vacilación antes del abrazo es el lenguaje silencioso de tu cuerpo diciendo, todavía estoy aprendiendo a sentirme a salvo. Y sin embargo, bajo ese miedo late una fuerza obstinada, una sed por romper los muros, por salir del ciclo de alejarse y acercarse, por encontrarte con ella no solo con los brazos, sino con la existencia entera. Ese lugar nace cuando aceptas la incomodidad, cuando respiras dentro del nudo, cuando entiendes que la conexión auténtica no borra el miedo, sino que lo sostiene con suavidad. Desde allí, el abrazo deja de ser impulso y se convierte en elección. Una elección que nace de la claridad, no de la urgencia. Una elección que respeta tus límites y tu proceso. Porque a veces, el mayor acto de amor es honrar tu propia frontera, incluso si eso significa quedarte quieto, incluso si eso significa contener un abrazo que anhela escapar de ti. Y aún así, en esa contención se despierta una verdad silenciosa. El acto de resistir el impulso no es falta de amor, sino la semilla de un amor más consciente. El abrazo que retienes no es un rechazo, es un espacio donde tus emociones pueden respirar sin romperse. Porque si apresuras el gesto, corres el riesgo de fracturarte de nuevo, de repetir viejas historias, de abrir heridas que aún piden tiempo. Pero si honras la pausa, si aprendes a estar presente entre luz y sombra, entonces siembras la posibilidad de una conexión más profunda. La intimidad real exige coraje y paciencia, vulnerabilidad y temple, exige sostener tus partes asustadas, rotas, esperanzadas y completas al mismo tiempo. Cuando resistes el impulso de abrazarla, estás escuchando una sabiduría antigua dentro de ti, una que pide avanzar despacio, desde un amor que no nace del miedo sino de la claridad. Esa pausa es una pequeña revolución interior, un acto de rebeldía contra los patrones inconscientes que alguna vez te hicieron pensar que amar era apresurarse, entregarse sin límites, perderse para ser aceptado. Cada momento de contención es una afirmación, tus sentimientos importan, tus límites importan, tu ritmo importa. La sanación no ocurre con gestos perfectos, sino en decisiones pequeñas, invisibles, que nadie ve. Ocurre cuando eliges esperar, no por miedo, sino por respeto a tu proceso. Cuando dices no al alivio inmediato y sí al trabajo lento de reconstruirte.
Y es precisamente en esta transformación donde reside la magia, no en el abrazo, sino en el espacio alrededor, no en la cercanía física, sino en el silencio que respira entre tus manos y su cuerpo. Allí aprendes a habitarte antes de habitar a otro, descubres que el amor no siempre es aferrarse, sino sostener el espacio necesario para que algo auténtico pueda surgir. Cada vez que eliges no abrazarla, aun queriendo hacerlo, estás ejercitando un tipo distinto de intimidad, la intimidad de confiar en ti. Allí recuperas tu poder, reescribes la vieja historia que decía que debías aferrarte para no perder. En cambio, aprendes que el amor es un jardín que crece con pausas, con paciencia, con presencia. Esa pausa se vuelve un terreno fértil donde vuelves a ti, donde reconstruyes tu capacidad de amar sin desbordarte. Porque la intimidad verdadera no exige prisa, exige verdad. Y cuando por fin llegue ese abrazo, si llega, no será una respuesta al miedo, sino al encuentro. Un abrazo que nace de un corazón que ya no tiembla ante su propia fragilidad. Hasta entonces, respira. Siente el peso y la luz de cada pausa. Porque en esa pausa estás aprendiendo lo que significa amar con profundidad, con honestidad, con una fuerza que no necesita prisa para ser real. Hay una verdad silenciosa que empieza a revelarse cuando permites que la pausa se convierta en maestra, cuando ya no luchas contra ese impulso que te pide abrazarla y, sin embargo, eliges quedarte quieto, mirando hacia adentro. En ese espacio inmóvil descubres que no es solo ella lo que temes perder, sino a ti mismo. Comprendes que el abrazo que retienes no es un muro, sino un puente que aún no estás listo para cruzar. Y en esa sinceridad empieza un tipo distinto de libertad, una que no se construye desde la defensa, sino desde la conciencia. Porque cada vez que tu cuerpo se detiene, cada vez que la emoción asciende como una ola y tú decides respirar en lugar de ceder, estás aprendiendo a sostenerte. Esa pequeña victoria interior tiene un poder que no siempre ves, pero que transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Las heridas antiguas empiezan a hablar con menos furia, los ecos de abandono se vuelven susurros, y el miedo deja de ser dueño de tus movimientos. No porque desaparezca, sino porque lo estás mirando de frente por primera vez, con una valentía que antes no sabías que tenías. Y en ese mirar surge un descubrimiento, el impulso de abrazarla nunca fue solo deseo, fue también la necesidad de confirmar que sigues siendo digno de amor, que aún puedes generar cercanía, que no estás roto del todo. Pero ahora entiendes que esa confirmación no tiene que venir de sus brazos, sino de la manera en que sostienes tu propia vulnerabilidad sin esconderla. Esta comprensión abre un espacio nuevo dentro de ti, uno donde el amor deja de ser un acto desesperado y se convierte en una elección consciente, sin prisas ni exigencias. Allí descubres que la verdadera intimidad no ocurre cuando te entregas sin pensar, sino cuando te entregas sin traicionarte. Es un ritmo distinto, más lento, más profundo, como si por primera vez tu corazón marcara su propio compás en lugar de seguir el sonido de viejas heridas. Y aunque ella siga siendo una presencia que te mueve, que te llama, que despierta tus deseos más sinceros, comienzas a verla con ojos nuevos, no como un refugio al que debes aferrarte, sino como un alma con la que puedes caminar sin perder la tuya. En ese cambio de perspectiva hay un alivio inesperado. Te das cuenta de que la conexión verdadera no exige que te desbordes, que te rompas o que te entregues sin medida. Lo que pide es presencia, honestidad, la capacidad de quedarte incluso cuando la emoción es intensa, incluso cuando tu instinto te empuja hacia adelante. Y en esa quietud aparece algo parecido a la paz, una paz que no nace del control sino de la aceptación. Aceptas que tienes miedo, que aún te tiembla el alma cuando ella se acerca, que el niño dentro de ti todavía duda si merece ese abrazo. Aceptas tus sombras, tus cicatrices, tus contradicciones, y en esa aceptación surge algo parecido a la ternura hacia ti mismo. Y con esa ternura nace una transformación profunda. Ya no quieres abrazarla para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud que apenas estás empezando a construir. Ese cambio lo cambia todo. Porque cuando finalmente llegue el abrazo, si llega, ya no será un lugar donde esconderte, sino un espacio donde encontrarte. Será un gesto nacido desde la claridad, desde el respeto por tus tiempos, desde la libertad de saber que no necesitas apresurar nada para ser digno de amor. Y quizá ese abrazo tarde, quizá llegue mañana o dentro de meses, pero cuando llegue será verdadero, sin máscaras, sin prisas, sin miedo a desaparecer en los brazos de alguien más. Hasta entonces, quédate en la pausa. Quédate con la respiración, con el temblor, con la verdad que se revela solo cuando te atreves a no huir de ti. Porque en esa pausa estás aprendiendo el amor más importante, el que te permite abrazar a otro sin perderte, el que hace que cada gesto, cada encuentro,
cada abrazo futuro sea un acto de libertad y no de carencia. Y ese aprendizaje, silencioso y profundo, es el inicio de un tipo de amor que no se apura, que no exige, que no hiere, un amor que nace de la valentía de mirarte por dentro y quedarte allí hasta sanar.